Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, licenciado. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día, licenciado. Ya, lo que quiero en la sesión de hoy es que planifiquemos nuestra acción final de materia, tanto en tiempos como lo que requerimos para la misma. Voy a proyectar pantalla, por favor. Voy a entrarme a la página de la carrera para que veamos un poco nuestros tiempos y acordemos entre todos las fechas que necesitamos para esto. A ver, por favor, me dicen si se está viendo la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Excelente. Ya, entonces nos vamos a entrar a la carrera. Me van a hacer recuerdo, por favor, en función de este cronograma que veamos. Si existe alguna instructiva que les hayan brindado, yo les relaciono lo que conozco, ¿no? Pero a razón de que podamos conciliar. A ver, ¿dónde está ahora esto? Calendario académico. Ok, ¿se logra ver? Sí, licenciada. Sí, ¿no es cierto? Ya. Estamos entonces con, me voy a concentrar en el punto 3, que dice segundo parcial, examen final. Y tenemos segundo parcial 24 al 29 de octubre. Y examen final del 5 de diciembre al 10 de diciembre. Ya. Ya, relacionaremos así, por favor, entonces. Relacionaremos la fecha del 5 al 10. Ustedes me dicen cuál la más pertinente para la entrega final de trabajo. Y no asumamos la fecha del segundo, sino más bien enlacemos. Estamos ahorita 14. Pensemos, ustedes me dicen una fecha prudencial que podríamos pensarla en extensión hacia unas 2 semanas para una entrega preliminar. A ver, ahí están viendo mi calendario. Oh, estamos en 14. Sí, Estamos pensando que la fecha de examen final está acá, ¿no? Entre el 5 y el 10. Entre el 5 y el 10. ¿Ya? Entonces yo desearía un preliminar, si les parece. A ver, les sugiero lo siguiente. ¿Cuán bien les va tener las fechas 28 y 5? 28 preliminar, 5 final. Pero es como sugerencia, ¿no? Sumado a que hay un instructivo que refiere que las evaluaciones finales de primer y segundo turno son presenciales, ¿no es cierto? Yo quisiera no pensar mucho en un segundo turno por ahora. Quisiera más bien pensar de que logremos una dinámica
que propicie la gestión de todos, ¿no es cierto? Entonces no pensemos en un segundo turno por ahora, siempre y cuando lo encomendado de 28:05 se pueda cubrir satisfactoriamente. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? O también tentativamente podríamos pensar 37. 28:05 o 37. ¿Qué les parece si lo definimos mediante chat o quieren abrir micrófono abierto? Puede ser 28:30 para entrega preliminar, 5:07 para entrega final. ¿Qué les parece? ¿En qué quedamos? Podría ser entre 28 y 30. 28 y 30. Entrega preliminar. Y diríamos entrega final entre 5 y 7. A ver, por ahí me están escribiendo chat. Veamos chat. Me dice licenciado, me dice Lisset, me dice no. A mi parecer sería 28:05. Por ahí me dicen 28:07. María Luz me dice 37. Pablo me dice 28:30. Para que no se acumule con las demás tareas. Es decir, seguidito, 28:30 tenemos que presentar. Preliminar los 2 días antes y no podría ser tan seguidito. ¿Por qué? Porque lo que haríamos es que yo les recibo un preliminar, les brinde ajustes para una versión final, ustedes hagan los ajustes y me presentan el final. Y con eso concluimos. Sumado al hecho de que el examen final, les decía, solicita la carrera, se lo haga en presencialidad. Entonces, nos vamos a ver por primera vez durante el semestre, que suena hasta gracioso, ¿no es cierto? A mí por lo menos me genera cierta gracia de que se haya propiciado un único momento a lo largo del semestre para poder lograr presencialidad y que sea para el examen final, ¿cierto? Cuando hemos tenido interludios donde decía que los porteros, que los ambientes, que no sé qué razones, y se debió dar presencialidad mucho antes que a una sola fecha, ¿no es cierto? Pero ya, bueno, son medidas y medidas. No, ya no podemos relacionar ello. Ya, vuelvo sobre el punto, ¿no? Entonces, estamos diciendo una entrega final. Ahí les voy a solicitar, por favor, no es necesario una impresión a colores, ni que la hagan demasiado sofisticada, pero que vengan con su documento en físico. ¿Ya? Su entrega en físico, por favor. Impresa en físico. Y con eso es la fin. Claro, me lo van a enviar en digital, pero la vamos a registrar también en físico. Y, no sé, pues el día que quedemos, nos quedamos, nos damos la mano, me entregan su documento en físico y nos vemos más adelante, ¿no? Esperemos que nos veamos en otra materia. Eso es lo que tocaría. Ya, Pablo ha hecho un cambio y dice 28:05. Jorge dice 28:30. Y es lo que le decía Jorge, ¿no? Es el tema de muy seguidito, no, porque en realidad, no sé, los que ya hemos trabajado conmigo conocen, ¿no? La devolución que yo hago es pormenorizada. Yo escribo a su WhatsApp de cada uno de ustedes y yo les digo, mire, puede hacer este ajuste y cambiar esto y adicionar esto y adicionar esto. Y estamos hablando de cuántos somos, ¿no? Más de 50 personas, ¿cierto? Entonces, imagínense, para mí nada más, ¿no? Responder a 50 correos, 50 mensajes, no, me va a tomar más de 2 días, ¿no es cierto? Entonces eso, por favor, no podría ser tan seguidito. Sebastián dice 37.
Creo que la respuesta que más veo es 37. Ya. No sé si es que alguien me ayuda a llevar registro de lo que se está indicando en WhatsApp, perdón, en el chat del Zoom. Y lo que quiero es más bien, no sé, compartir ahorita un Word donde apuntemos las cosas. Y si les parece, ustedes me dicen si esto les viene a mano. Yo puedo hacer una ejemplificación, como que lo hemos venido haciendo algún rato, ¿no? Pero tal vez no he hecho un principio a fin de que, no sé, pongo ahorita una hoja en blanco, conectamos todo lo que estoy solicitando para la evaluación final, para nuestro documento final, y ustedes emulan lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer algo de cero, y ustedes igualmente, no sé, ya tienen cierto avance que ya lo hemos presentado antes, retoman el avance de antes o hacen de cero. Entonces, estamos ahorita 14, tenemos buenas 3 semanas para hacer, un par de semanas al menos para hacer un buen ejemplo. ¿Qué les parece? Otros dicen 28 y 7. Otros dicen 37. Por favor, si es que, a ver, no sé quién me podría auxiliar, por favor, de llevar registro de lo que se está diciendo en chat y con eso tener la decisión, tomar la decisión, brindar una unanimidad de decisión. Yo le ayudo, licenciado. Por favor, auxílieme, le agradezco enormemente. ¿Y qué les parece respecto del ejemplo? Sería genial, licenciado, por favor. Ya. Ya, pues nos pongamos manos a la obra, entonces, manos a la obra. Ay, ¿qué estoy haciendo acá? Ya. Entonces, ¿qué hago? Voy a abrir un Word de cero. Cualquier Word, ¿ya? Ay, y es otro de los apuntes que ahorita lo voy a relacionar, ¿ya? El trabajo, la presentación, ustedes ya lo saben, no es en Word, ¿no es cierto? Es en LaTeX, una salida de un PDF en LaTeX. Pero todo eso vamos a hablar. Incluso eso es lo que quisiera mostrar como ejemplificación para que ustedes relacionen todo lo que necesitamos. Entonces decimos entrega preliminar, que vamos a relacionar una fecha por confirmar, que debería ser entre las dos opciones, entre el 28 y el 30 de noviembre. Y entrega final fecha por confirmar, pero va esto entre el 5 y 7 de diciembre. ¿Okay? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se logra ver lo que estoy apuntando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Eso se los voy a compartir también, ¿no? Entonces sí, vamos a tener el apunte claro para todos. Ya, algunos elementos de forma, ¿ya? Voy a poner entonces aspectos de forma para el trabajo final. El trabajo voy a poner. Trabajo preliminar y final, para que se comprenda lo que estoy diciendo. A ver, y lo voy apuntando. La presentación del documento deberá ser en LaTeX. Ya. El documento deberá respetar una estructura
IMRDC. ¿Queda para todos claro qué es el IMRDC? Lo apuntaré nomás, ¿ya? Entonces digo una parte introductoria. Una sección, hablaré apropiadamente. Una sección introductoria, una sección metodológica, una sección de resultados, otra de discusión y finalmente una de conclusión. Considerando además que delante va un abstract, no le llamaré abstract, ya le llamaré resumen y palabras clave que componga una clasificación YER, por favor. Y al final, esto que salga mejor. Y al final existe una sección de referencias. Esta, por favor, con normativa APA 7. Y finalmente, si gustan, apéndices, los que gusten ponerlo. ¿Ya? Entonces, si quieren verlo así, lo que voy a marcar lo voy a subrayar. Esto es el corpus del documento. Y estos son los elementos pretextuales y posttextuales, si quieren verlo así. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Los he perdido mucho. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sigo con esto. Todo claro. Sí, todo bien, ¿cierto? Me interrumpen nomás, por favor, cualquier momento. Los resultados, trátese de tablas y figuras, diré. Tablas y figuras deberán provenir de salidas de nuestras bases de datos procesadas en Stata. Esto porque está así. Uy, se cortó. Stata. ¿Se comprende este punto que estoy diciendo? A ver, dos cosas que quiero que se comprendan. Primero acá. ¿Por qué hablo? Y esto lo he dicho antes. ¿Por qué relaciono aquí en este punto tablas y figuras? ¿Y por qué no relaciono cuadros o gráficos? Cuadros y gráficos. ¿Recuerdan el apunte que hemos dicho? Adelante, por favor, Lisette. ¿Cuál era la razón de ello? Licenciado, porque hemos dicho que las tablas y figuras nosotras las estamos creando. Sí. Y los otros es cuando copiamos de alguna información secundaria. Sí es. Y pondré nomás. Y si se lo requiere, relacionar algún cuadro o gráfico de fuente secundaria. Pero su relación de resultados debe ser de fuente primaria, procesado por ustedes. No es, como que me ha ocurrido antes, un copia-pega, un collage del reporte del Banco Central. No, eso no, ¿no es cierto? Nosotros sabemos manejar datos, nosotros sabemos operar, nos hemos dado el esfuerzo de saber operar con nuestros datos. Por tanto, el alimento de este documento, que es una producción intelectual sui generis de ustedes, debe ser con fuentes primarias, ¿cierto? Con generación de fuente primaria.
Ya. ¿Qué más? ¿Qué más me falta acá? ¿Qué más hemos hecho? Ya. La presentación de resultados deberá seguir una secuencia de contrastación empírica procedimental, como lo abordamos en clases, siguiendo los pasos para una apropiada modelización. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a poner solamente para que recordemos. Ya. Hemos dicho, lo voy a poner aquí en paréntesis, pero va a ser muy grande paréntesis. Se lo voy a poner aquí nomás como texto, ¿ya? Recordando. Seguimos los pasos. Y digo, lo voy a hacer más chiquitito esto, ¿ya? Paso 1. ¿Qué era el paso 1? A ver, recobrar mi pregunta que tampoco me recuerdo de memoria, ¿no? Realizar un análisis gráfico de variables, ¿cierto? La razón es ver ciertas tendencias, si la variable sube, baja, por qué, brindar mayor información que nos permite realizar una historia económica de la variable. Entonces voy a poner el propósito es realizar una historia económica de la variable. Paso 2. Paso 2, ¿qué era? Paso 2. Verificar las principales características estadísticas de las variables de interés. ¿Cuál la media? ¿Cuál la moda? Perdón, no moda. Media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo, si quieren una simetría, si quieren un kurtosis y el estadístico que ustedes vean conveniente. Por favor, todo esto es de manera univariante, a pesar de que temáticamente la investigación debe responder a una pregunta o un objetivo de al menos 2 variables. ¿Se comprende eso que estoy diciendo? ¿O requiere aclaración? Me lo dicen, por favor. Lo voy a marcar con amarillito ya, porque este punto es importante que se comprenda. Lo dicen, por favor. ¿Está clarísimo? ¿Requiero aclarar algo? ¿Está ok? ¿No requiere aclaración? Está claro, me dice. Excelente. Seguimos entonces. Paso 3. Paso 3, decíamos, analizar estacionariedad de las variables. Otra vez, de manera univariante. ¿Cierto? Decíamos verificar si la variable es estacionaria o no. Si no fuera estacionaria, se requiere transformarla para que éste sea estacionario, ¿cierto?
porque no se puede modelizar procesos no estacionarios, ¿cierto? Idealmente se busca modelizar procesos estacionarios. Paso 4. Analizar la ciclicidad de las variables. Otra vez, de manera univariante. Ya, eso también lo hemos hecho con el filtro, ¿no es cierto? Los filtros Hodrick y Prescott. Hemos visto variable tendencia, variable cíclica, ¿no es cierto? Perdón, una gráfica tendencial, una gráfica cíclica. Bueno, eso, ¿no? Finalmente, un paso 5, que es el paso importantísimo, terminal, en los resultados. Generar, y voy a poner entre comillitas, sería el modelo, ¿ya? El modelo, ya lo hemos dicho, y me dicen en qué me he quedado para dar un apuntito con lo que me falta, ¿no? Puede ser, y ustedes lo relacionarán, uniecuacional, que relacione una variable dependiente, una o varias variables explicativas. Esa es ecuación uniecuacional. Ay, perdón, antes del uniecuacional hemos hablado de un modelo ARIMA, pero ARIMA no podría ser, porque ARIMA es uniecuacional, perdón, univariante, ¿no es cierto? Entonces un modelo ARIMA solamente relacionará, salvo que sea un modelo ARIMA, voy a ponerlo acá ya, siempre y cuando relacionen más de una variable de interés y vincule su modelización a un modelo explicativo predictivo. Ya, esto también lo hemos visto, ¿no? Por favor, si están emergiendo dudas, me lo dicen. Ese silencio me preocupa, ¿no? Estoy escribiendo nomás y tal vez estoy haciendo una exigencia terrible. Yo presumo que de todo lo que estoy apuntando ya lo hemos visto. Luego podríamos relacionar también, y esto creo que no lo he visto, me lo dicen ustedes, podrían ser ecuaciones simultáneas o vectores autorregresivos. Me parece que estos dos no lo he visto, pero esto es ya mucha exigencia, ¿no? Entonces, si alguien es capísimo, incluso puede ser ahí un SGE o lo que guste, o un modelo bayesiano o lo que guste. O cualquier otro. ¿Por qué lo pongo así en verde? Porque este ya no es una exigencia, ¿no? Si gustan, me dicen, por favor, me hacen recuerdo, por ahí estoy solapando recuerdos. Esto que he apuntado en verde, ¿lo hemos visto conmigo? ¿Hemos hecho algo de esto? Si no lo hemos hecho, ¿gustan que hagamos algo? ¿O nos quedamos ahí y con lo que ya tenemos es suficiente? Ustedes me lo dicen, por favor. Por lo menos podríamos ver lo que les voy a subrayar. Ya esto tal vez me demande mucho más tiempo, ¿no? Y esto podríamos verlo con suerte si me toca dar econometría 2 al siguiente semestre. Está bien, ¿qué opinan? ¿Ustedes me dicen? Por favor. Nos quedamos con, creo, ustedes me dicen si estamos en la suficiencia de ver, lo voy a poner con otro colorcito, lo voy a poner con amarillo, digamos. En la suficiencia de ver todo un amarillo. Amarillo. Todo amarillo, ¿no es cierto? ¿Están en capacidad de ver todo amarillo?
Sí, vamos a hacer un ejemplo, Diana. Vamos a hacer un ejemplo con todo lo que conocemos. Mi pregunta era si existiría la inquietud de que sobre lo que ya tenemos me vaya un poquito más. O tal vez con el ejemplo, ¿no? Pero usted ya me lo dice. Es decir, que me voy un poquito más de mostrarles una modelización, ya sea con ecuaciones simultáneas o vectores autorregresivos. Ay, perdón. O vectores autorregresivos. Y hacer tal vez hay una función impulso-respuesta y alguna cosita, una descomposición Cholesky o algo que sea agradable. Ya. Y bueno, pues esa es la parte importante para alimentar este IMRBC. De todas formas, igual voy a dar la estructura, les he dado el apunte de los contenidos de cada una de las partes. Y como vamos a hacer un ejemplo general, vamos a recapitular todo. ¿Les parece? Sí, licenciado, por favor. Ya, hasta acá. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes? ¿Algo que no está quedando claro? ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Todo claro, licenciado. ¿Todo claro? Ya. Ujú. A ver, solamente para relacionar dos cosas. No es el primer semestre que incursiono en la generación de un documento de corte científico como evaluación final de mi materia. Algunos ya hemos pasado macro, algunos hemos pasado econometría, que están en este grupo, y ya conocen cómo hacemos esto. Entonces, es seguir la misma lógica. Pero, ¿por qué me satisface, me enorgullece este producto? Es la forma de terminar la asignatura. Porque yo estaría propiciando la capacidad, no voy a decir la competencia, es más que una competencia, es una capacidad, porque se demuestra lo que hace, investigativa, estamos hablando de investigación científica en el área económica, que comprenda estos elementos. Al final del día, esto puede tomar muchos encauces, como que he hecho las súplicas a carrera de, por favor, y dónde publicamos, y si existe algún espacio, y cómo lo hacemos, y quién se encarga. Y no he logrado un buen curso, ¿no? Me han dicho, Instituto de Investigaciones Económicas ya va a tener un directorio, un director, y seguramente él va a ver qué lugar le dan. Me ha solicitado nuestro director de carrera que le envíe las investigaciones. Seguramente las debe seguir revisando, pero esto ya es hace bastante tiempo, entonces, bueno, tal vez él tenga alguna respuesta expectable. Pero, y ese es el apuntito último que voy a dar. Yo he visto que muchos de ustedes han logrado, no diré muchos, unos cuantos, tampoco voy a ser exagerado con el número, pero se han entusiasmado con esta actividad al punto de que un documento que hemos hecho a mano alzada anterior semestre o durante el invierno, lo han presentado al 15º encuentro de economistas. Fabuloso, ¿no es cierto? Pero así como esa vía, ustedes podrían presentar su documento en cualquier revista indexada del mundo. Bueno, del mundo entre comillas, porque para que realmente tenga una difusión, un alcance promisorio, esto debería estar no en castellano, ¿no es cierto? Debería estar en inglés. Pero si estuviese independientemente de la limitante idiomática, la estructura es, esta es la estructura de un paper. Así es como se hace un paper, ¿cierto?
elementos más, elementos menos, pero esta es la estructura de un paper. Y todos ustedes como estudiantes de economía deberían saber hacer papers. Y yo ya lo he verificado, no es que es una presunción mía. Tengo evidenciado que los estudiantes de la carrera, y lo digo con contundencia, los estudiantes de la carrera de economía en sus últimos semestres, en su gran mayoría, no saben investigar y sufre grandemente el momento que le solicitan hacer una tesis, hacer una producción. Y si sufren en el pregrado, luego se les es complejo hacer una maestría. En el medio, bueno, no son tan exigentes, ¿no? Pero buscar una escuela de prestigio, se evalúa esto, ¿no es cierto? Se ve esta capacidad investigativa. Si ustedes dominan esta capacidad investigativa, realmente el espectro laboral y formativo se les hace mucho más amplio, se les hace mucho más llevadero, ¿no es cierto? Entonces, ese es el aspecto que yo debo relacionar. Ya no podemos permitirnos economistas que no producen, ¿no es cierto? Economistas que se limitan solamente a repetir. La carrera tiene que generar economistas que investiguen, economistas que escriban, ¿no es cierto? Economistas que no simplemente digan el análisis de ascensor, ¿no es cierto? El datito sube, baja, y según yo pienso, yo opino, yo creo, opinión la tienen todos, ¿no es cierto? Análisis técnico, solamente los que tienen el bagaje formativo necesario, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que ser ese tipo de economistas, ¿no es cierto? Con bagaje técnico importante. Y por eso es este ejercicio que tiene esa connotación. ¿Ya? ¿Qué fecha han quedado? Por favor, me dicen para que lo apuntemos aquí arribita. Licenciado, Sí. según el conteo que realicé, son para entre el 30 y el 7 de diciembre, Sí. la segunda 13 votos y el 28 y el 5, 8. Ya, entonces nos quedamos quedando el 30 como fecha de entrega preliminar. Aquí decimos quedando el 7 como fecha de entrega final. Y esto lo remarco. ¿Está bien para todos? ¿Dejo en claro lo que estamos diciendo? Entonces estamos realmente a unas buenas 3 semanas para trabajar todo esto. Tenemos un tiempo interesante, sumado que ya tenemos un bagaje atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, para que no se haga muy ampuloso mi mensaje WhatsApp, estoy copiando todo esto que estoy relacionando y se los estoy abriendo WhatsApp web y ¿dónde están ustedes? Ahí está. Y ahí está. ¿Ok? Y de aquí mismo extraigo el apunte para hacer nuestro ejemplo, que se los he pasado ya antes. Ay, qué lento esto. Ups. Ya. Aquí está. Es el apunte que se los he dado el 7 de septiembre.
Y lo retomamos ahora. Ya. Entonces, por favor, estoy copiando, prácticamente copiando. Primero, iremos por partes, ¿ya? Iremos las partes que competen a al resumen, ¿ya? Ya. Entonces decimos, aquí va a haber un... Es lo que ustedes tienen que hacer, por favor. Lo estamos haciendo juntos para el ejemplo nada más. Un título que ustedes elijan que responda a un tema con pertinencia. Lo voy a poner ahí, solamente para el apunte, ¿ya? El título debe responder a un tema con pertinencia a la materia de economía monetaria, monetaria 1. No sé si aquí hay confusión o no, me lo dicen por favor. ¿Es lo mismo hablar de tema y de título? ¿Estoy relacionando dos cosas semejantes o son dos cosas distintas? Licenciado, son dos cosas distintas, pero ¿puede volverlo a aclarar, por favor? Claro que sí. El vínculo temático es la elección de la fracción de la realidad, de esta realidad de análisis económico que yo voy a elegir para mi investigación, ¿cierto? Ese vínculo temático que digo con pertinencia a la materia de economía monetaria que hemos visto durante clases, ¿cierto? Hemos analizado la demanda de dinero, hemos analizado oferta de dinero, hemos analizado agregados monetarios, hemos vinculado tasas de interés. Podría vincular cualquiera de los elementos que acabo de relacionar con crecimiento, con desempleo, con balanza comercial, con balanza de pagos. Ya, eso es temático, ¿no es cierto? Eso es temático. Elijo yo un tema, el que yo quiera. Por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser todo va a ir con ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, todo se va a entender con ejemplo. El tema, que no se lo anota, por favor, esto es mental. Nunca se anota el tema, ¿no es cierto? El tema podría ser, estoy diciendo, a ver qué cosa he analizado. He analizado inflación, he analizado demanda de dinero, oferta de dinero, tasas de interés, y aquí hay realmente una gran cantidad de relacionar tasas de interés. He relacionado, no sé, y puedo vincular también con crecimiento, decía, desempleo, no sé, balanza comercial y un gran etcétera, ¿no es cierto? El ejemplo que siempre hago, y es por términos didácticos, es decir, la dinámica del, voy a elegir de aquí 3, ¿ya? Elijo crecimiento, desempleo y inflación. Yo estoy eligiendo 3 para el ejemplo. Para el ejemplo, si ustedes eligen al menos 2, digo al menos 2, porque si se redunda en uno solo, no puedo generar una investigación de alcance al menos correlacional. Se va a quedar en una investigación meramente descriptiva, ¿no es cierto? Y este tipo de investigaciones de formato IMRDC que pretende resultados, tendrá que ser un ensayo, tendrá que ser una monografía. No pueden ser descriptivas. Tienen que tender
a una investigación de alcance explicativo. Por eso relaciono al menos dos variables. Entonces digo, la dinámica del crecimiento, desempleo e inflación para Bolivia en la última década. ¿Ya? Un título cualquiera. O vean con los mismos ejemplos, ¿no? Los determinantes de la demanda de dinero. O la relación de las tasas de interés y los agregados monetarios. O, digamos, ¿cómo puedo decir? La influencia del desempleo sobre la inflación, que de otra forma estaría relacionando un análisis de la curva de Phillips para Bolivia. ¿Me doy a entender lo que he apuntado? ¿O los he perdido demasiado? Un tema, si quieren verlo así, es genérico, es relacionar qué pretende, ¿cierto? Que no se lo anota. Pero un título ya da vinculación de la elección temática planteada. Esto todavía se va a perfeccionar más, ¿ya? Pero vean, por favor, solamente para el ejemplo en el título, ¿no es cierto? Estoy eligiendo, si quieren verlo así, las variables de interés. Vean, esto es importante, porque es específico. Elijo las variables de interés, elijo una delimitación espacial. No sé si alguien va a ser fuera de Bolivia, va a ser Latinoamérica, va a ser el mundo, pero si nos estamos citando en Bolivia, Bolivia, pues, ¿no es cierto? Y estoy eligiendo una delimitación temporal. ¿Quieren hacerlo la última década? ¿Quieren relacionar 2022? ¿Quieren relacionar pre-COVID, post-COVID? Como ustedes gusten. Pero uno dice, está en el título es específico, ya no es genérico como el tema. El título es específico porque está brindando una delimitación temporal y espacial. Ahora, ¿qué es importante de esto, por favor? Les decía, resumen, y debajo de todo esto viene palabras clave, ¿no es cierto? Y lo voy a relacionar con un YEL, con una clasificación YEL. ¿Por qué es importante esto? ¿Ven en el título? Les pregunto así rápidamente, que esto lo hemos hecho antes. Perdón, para que no confunda. Solamente decía, es delimitación espacial, delimitación temporal, específico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las palabras clave de esta investigación? Sería crecimiento, desempleo e inflación. Exacto. Llevo a palabras clave. Palabras clave. Crecimiento, desempleo e inflación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y esto me estoy anticipando a las cosas. El momento que yo relacione referentes teóricos, solamente lo voy a apuntar, ¿ya? Voy a relacionar estos referentes teóricos. Verificar qué es escrito sobre el crecimiento, algún referente. Verificar qué es escrito sobre el desempleo, algún referente. Verificar qué es escrito sobre la inflación, algún referente. Y voy a verificar si es que hay algo o no hay nada escrito sobre el crecimiento, desempleo e inflación para Bolivia o el mundo, ¿no es cierto? Así van a ser mis referentes teóricos. Así voy a relacionar mis referentes teóricos. Y por supuesto, en la parte de los resultados, todos los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, voy a relacionarlos de manera univariante. Voy a hacer los 4 pasos, primero para crecimiento,
luego para desempleo, luego para inflación. Y finalmente, en un paso 5, modelizo los tres: crecimiento, desempleo e inflación. Esa es la lógica epistemológica de la construcción de un nuevo conocimiento basado en una producción intelectual. Tiene que tener esta concordancia, ¿ya? Solamente para vincular, no lo estoy haciendo acá todavía, ¿no es cierto? Pero solamente, por ejemplo, digamos, yo podría relacionar, trátese de una pregunta, copio lo mismo, ¿no? Y digo, perdón, voy a copiar lo mismo en verdecito. Y lo vuelvo una pregunta. Perdón. ¿Cuál es la dinámica del crecimiento, desempleo e inflación en Bolivia? Ya saben lo demás, ¿no? En la última década, ya. O puedo relacionarlo como un objetivo. Analizar la dinámica del crecimiento, desempleo, inflación y todo lo demás. ¿Me doy a entender? ¿Se comprende? Y lo voy a poner acá. Puede ser una pregunta o puede ser un objetivo. Entonces, por favor, este es el elemento concordante. Vean que estoy hablando inflación, crecimiento, desempleo. Tema, ¿no es cierto? Título. Crecimiento, desempleo, inflación. Ya, no importa el orden. Pregunta. Crecimiento, desempleo, inflación. Objetivo. Crecimiento, desempleo, inflación. Palabras clase. Crecimiento, desempleo, inflación. Referentes teóricos. Crecimiento, desempleo, inflación. Modelo. Crecimiento, desempleo, inflación. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Ese es el elemento concordante. ¿Qué me ocurre? Y esto pasa con investigaciones desde las tesis que ya están empastadas, defendiéndose. Y... A ver, les voy a mostrar siempre, ¿no? Porque esto es mejor ilustrar. Ya, esto se ha defendido este año, ¿ya? Y ahí no sé si alcanzan a ver La Paz 2022 y ya empastadito y todo eso, ¿no es cierto? Y relaciona intermediación financiera y crecimiento económico en Bolivia. Nos vamos a la parte empírica, al modelo, ¿no es cierto? Y empieza a hablar de índices de mora, y resulta que la captación de cartera, la formación bruta de capital fijo. Pucha, pero aquí me ha dicho intermediación financiera y crecimiento económico. Primero, ¿dónde está toda la parte que relaciona crecimiento económico? No hay. ¿Dónde está o la conceptualización de lo que yo debería entender por intermediación financiera? Entonces, ¿por qué empieza a hablar de formación bruta de capital fijo? Mírenlo, por favor, ahí está, ¿no es cierto? Van a relacionar ahí la tesis, ¿no? Formación bruta de capital fijo, cuando en ningún momento hablé inicialmente, ni desde el título, ni en la declaración de la pregunta, ni en la relación metodológica, el tema de crecimiento económico. Una ausencia de la variable, de la palabra clave fundamental. Tesis para defender, ¿no es cierto? Si fuera por mí, digamos, este tipo de tesis y como que he hecho ahí mi lucha, vuelva a hacerla, ¿no es cierto? Volvamos a tomar este apunte que estamos relacionando ahora, ¿ya? Por favor, no quiero que suene tan feo lo que estoy diciendo, pero la razón es que debemos superarnos en el proceso investigativo. Y ustedes tienen que notar, no solamente en la producción, sino en las lecturas que les toque revisar, esta concordancia que estamos desarrollando acá, ¿no es cierto? Hay una concordancia, título, pregunta, objetivo. Incluso podría plantear una hipótesis, ¿no es cierto? Podría plantear una hipótesis que debería ser una afirmación contrastable, concordante con los mismos elementos. ¿No es cierto? Ya, pero no lo voy a hacer acá. Enlazar las palabras clave, los referentes teóricos y todo eso. Entonces, ¿no es cierto?
tengo los referentes teóricos y en los referentes teóricos me empiezan a hablar el periodo neoliberal de no sé qué y no sé cuánto y no vinculan nada relacionando. Está bien que hablen del periodo neoliberal, no sé, el nombre que ustedes quieran ponerlo, que no soy tan agradado de ponerle esos matices que para mí no tienen implicancia ni respaldo de literatura académica sustentable. Ya, pero no es el punto. Pero no enlazan en la focalidad de decir crecimiento, desempleo e inflación. Ese es el elemento neurálgico que estoy analizando en este ejemplo. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo o los he perdido demasiado? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Excelente, excelente. Ya, entonces va el apunte, ¿no es cierto? Y voy leyendo el apunte, por favor. Dice, el resumen es una síntesis global de todo el estudio. Generalmente el resumen se lo escribe al final, pero uno puede hacerse un bosquejito inicial para ver qué elementos trae consigo. Y además que me sirve después, que si yo apunto el resumen, luego la introducción es un resumen ampliado. ¿Ya? Entonces dice, el resumen es una síntesis global de todo el estudio, donde el lenguaje de inicio tiene que ser conjetural, probabilístico, de posibilidades. No es posible realizar afirmaciones categóricas. Estas se realizarán cuando se tenga fundamento. Ya. Entonces digo, empiezo a redactar, ¿ya? La presente investigación explorará en la dinámica existente entre el crecimiento del Producto Interno Bruto, el desempleo y la variación de los precios en el tiempo. Se realizará un análisis de 10 años, dando cuenta, ya, y luego sigo redactando, ya, luego digo, el resumen permite realizar un ejercicio de imaginación mostrando cómo se abordará la investigación. El resumen no se plantea el problema, sino la pregunta de investigación. Por ejemplo, con esta investigación se pretende, ya lo acabo de decir, dando cuenta de un contraste empírico basado en datos macroeconómicos oficiales. Ya, por poner cualquier cosa, ya, de inicio. Tal vez incluso no tendría que ser tan ampuloso, tan específico. Ya. La investigación pretende responder a la pregunta. Bueno, aquí estoy siendo reiterativo, tengo que mejorar en redacción, ¿ya? ¿Dónde estaba la pregunta? Y pongo la pregunta. ¿Ok? Ya, sigo leyendo mi apunte, ¿ya? En el resumen no se plantea el problema, se tomará en cuenta, se realizará, se analizará y se logrará una estrategia consistente brindando el apunte metodológico. El apunte metodológico, ¿no es cierto? Entonces, digo, a través de la modelización de, ya voy a poner cualquier cosa, ¿ya? Vectores autorregresivos, se buscará una evaluación de los principales, las principales interacciones entre variables que brinden los argumentos para
la predicción mediante funciones, impulso, respuesta. Ya, cualquier cosa, ¿ya? Por ahora. Brindando un apunte manual. Con el trabajo se espera brindar algunas posibilidades de resultado. Resultado. El trabajo o el estudio encuentra que esto todavía lo dejo suspensivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no he hecho nada, ¿no es cierto? Simplemente estoy analizando y pongo mis principales resultados. Ya. No se lo voy a poner con otro colorcito. Quiero ponerlo con otro colorcito. Ya. ¿Ok? Ya. A pesar que he sido muy reiterativo, tal vez no he sido cuidadoso con la redacción. Veamos cuántas palabras he insumido con esto. Estoy agarrando 131 palabras. Entonces, podría ser más extenso. ¿Por qué? Porque les digo, la primera frase de la introducción es como un deber ser. Luego se muestra anomalía y con ello se busca formular la pregunta para indicar luego metodológicamente cómo se resolverá y los resultados esperados. 300 palabras en un solo párrafo debe ser consonante con el título. Ya, eso ya lo he dicho. Pero digamos la frase sexy, ¿no es cierto? De inicio, el resumen es una simple. ¿Dónde he empezado esto? No sé dónde empezó mi redacción. Aquí empezó mi redacción, perdón. Esto ya es mi texto, ¿ya? Lo pondré en orden. Mil disculpas. Entonces decía el elemento ideal, ¿no es cierto? Entonces, toda economía del mundo en su manejo de política pretende un desenvolvimiento destacado de sus principales variables macroeconómicas. Estas pueden evidenciarse en dinámica del producto interno. El producto, poner más. El mercado de trabajo y los cambios en los precios. Ya, y sigo, ¿no? Y después de esto, palabras clave, lo subo arriba. Digamos, lo voy a poner así. Y gel. Ya hemos hecho gel, ¿no es cierto? Pero solamente para la curiosidad. Me voy a el buscador y digo clasificador gel. Guay, ¿por qué me sale eso? Y abro cualquiera, ¿ya? Solamente necesito listar. Y digo, encuentro las palabras, ¿no? Ay, qué lento está esto. Ya. Entonces digo, crecimiento. Ya, crecimiento es gel de 9, ¿no? Entonces pongo de 9, desempleo, y hago exactamente lo mismo. Desempleo, y desempleo es E24. Y, perdón, inflación. Ahí está, E31, ¿no?
¿Me doy a entender lo que he hecho? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Los he perdido? ¿Todo ok? ¿Están posibilidades de hacer, replicar exactamente lo mismo que acabo de hacer? Sí. ¿Sí? Fabuloso. Eso es. ¿Lo ven muy complejo? ¿Lo ven muy difícil hasta acá? Ya, entonces quiero, por favor, temas bonitos, temas interesantes. Quiero una redacción bonita, ¿ya? Sigamos. Vuelvo. El siguiente apunte, ¿no? Decíamos... perdón. Guay, qué largo se ha hecho esto. Uy, ¿dónde me he quedado? Ay, qué pena, me he perdido el apunte. Ya, esto que quería mostrar. Introducción, ¿ya? Entonces voy a copiar hasta... hasta acá, ¿ya? Ay, no sé qué está pasando. Es que los controladores del Zoom no me limitan bastante. Perdón, disculpe que esté tan torpe. Ya, hasta ahí, ¿ya? Vuelvo al Word. ¿Se está viendo mi pantalla o lo estoy haciendo esto de memoria? Sin que se vea nada. Se puede ver, ¿Se puede doctor. ver? Excelente, gracias. Ya. Introducción, ¿no? Entonces digo, y por supuesto, no sé si esto gustan ya hablarlo acá o damos un espacio para que no confunda, para hablarlo con más claridad, ¿no? Como esto va a ser un LaTeX, entonces todo esto tiene que traspasarlo, no sé, al LaTeX instalado en su equipo o al Overleaf, ¿no es cierto? Entonces, si fuera lenguaje de programación, esto tendría que ser de LaTeX, digo, ¿no? Esto debería ser sección, y pongo la sección, ¿no es cierto?, que corresponde, y digo introducción. Y es la primera sección, ¿no es cierto? Y digo, a ver, leeré el apunte. La introducción da una idea somera pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata en última instancia de hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, de su importancia, de sus implicaciones, y así como de la manera en que se cree conveniente se va a abordar al estudio en sus diferentes elementos. Una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? Tal vez lo voy a ir poniendo por partes, ¿ya? Para que me ordene, solamente por propósitos didácticos. ¿Cuál es el tema? Y vuelvo arriba, ¿no? Tema. Ya, solamente pondré así, ¿ya? Lo verdecito para que no confunda más. Ya, ¿cuál es el tema? Y abordo el tema. ¿Cómo se está pensando el trabajo? Y como que lo he dicho arriba, ¿no? He dicho... acá está. Estoy trayendo de acá, ¿ya? De ahí mismo estoy trayendo. Por supuesto que voy a parafrasear, ¿no es cierto? Voy a hablar con otro elemento discursivo. ¿Cuál es el método empleado? Y como que está acá, ¿no? Los mismos componentes del abstract. ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo? Y aquí hay que sincerar mucho, ¿no? Los datos
si bien relacionan la última década en su oficialidad, se cuenta con información desde, no sé, 1996 hasta 2021 como el último registro reportado. Por tanto, como esta investigación está realizando en 2022, una de las principales limitantes del estudio es su actualidad. ¿Me doy a entender lo que acabo de hacer? Un apunte cualquiera que limite, ¿no? O de pronto no son los datos, de pronto es la desagregación pretendida, o que la variable que yo quería inversión se la mide de una manera distinta, formación de bruta de capital fijo, y en Lazo sí es lo mismo, inversión con formación bruta de capital fijo. O de pronto, bueno, cualquier limitante que emerja, debo sincerarla en el estudio. La introducción, digo, no es más que el desarrollo del propio resumen. Prácticamente se puede pensar en el resumen expandido. Entonces pude haber traído, como que lo he hecho, los elementos del resumen y extenderlos acá más con mayor detalle. Si se tiene un buen resumen, esa es la pauta para desarrollar la introducción. Si se parte del resumen, se tiene coherencia. Claro, son los mismos elementos. El desarrollo discursivo de la introducción se hace coherente. Por ejemplo, en el resumen no se refieren las teorías. Aquí sí, en la introducción sí. Y en la introducción se las desarrolla un poquitito. No es la construcción de un marco teórico. Ojo, no es un marco teórico. Pero se hace una breve referencia. La teoría no es un relleno, sino referir a la teoría usada para la investigación. Voy a relacionar qué relaciona con eso. La introducción debe buscar la pauta para las siguientes partes de la investigación. Lo que se dice en el resumen es equivalente en la introducción. La parte final de la introducción muestra cómo se estructura el documento, lo vamos a hacer ahorita. Si bien la introducción es lo último que se escribe, no necesariamente lo último que se escribe es la estructura del documento. Eso es cierto. La introducción se hace en dos momentos, expandir el resumen, y el segundo, indicar cómo es la estructura del documento. Alternativamente, se puede presentar un resumen del contenido en los diferentes capítulos, lo hace más apuroso. Se sugiere una revisión genérica del inicio. No se escribe este título, no sé qué he hecho ahí. Criterios de búsqueda, actualidad. Ya, esto es para los referentes teóricos. Actualidad y vigencia temática, jerarquía de la investigación en la temática, autor, contexto, país de origen, diversidad idiomática para la búsqueda, vinculación temática, el enfoque de discusión teórica conceptual, paráfrasis, mi propia conceptualización, mi propio entendimiento. Se debe revisar investigaciones previas vinculadas. Esta sección debe brindar pauta clara de cómo tomar el dato, técnica, instrumento, reactivos. El apunte brindado debe tener un carácter estratégico, reflejando los elementos que tiene a disposición para la investigación empírica, a razón de dar respuesta al problema de investigación. Esto estoy ya repitiendo, ¿no? De lo anterior que he dicho. Perdón, algunos. Esto sí es importante, ¿ya? Lo voy a llevar arriba. ¿Les he explicado antes cómo se hace el tema de los referentes teóricos? No lo he explicado nunca. ¿Me lo hacen recuerdo, por favor? ¿No lo hemos hecho nunca? ¿No lo hemos hecho nunca? No recuerdo que nos haya ido con esa parte, doctor. Ya. Decíamos, referentes teóricos, crecimiento, desempleo, inflación, ¿cierto? Entonces, pensemos que me voy a referentes teóricos y voy a verificar, ya les he dicho hace un momentito, crecimiento por un lado, desempleo por otro lado, inflación por otro lado, y luego los tres. ¿De dónde rescato mis referentes teóricos? ¿Cómo rescataría mis referentes teóricos? ¿Cómo lo harían ustedes intuitivamente? ¿Cómo rescatarían sus referentes teóricos? ¿Alguien me ayuda con un puntito?
¿Nadie? Licenciado, Por favor, auxílieme. tal vez podríamos basarnos en la teoría de algún autor Ajá. eh, dentro de dentro de crecimiento, desempleo e inflación, Ok. y hacer un parafraseo en cuanto a esos autores, tal vez. Me parece fabuloso. ¿Dónde busco este referente teórico? Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Plenamente de acuerdo con todo. Prácticamente, ¿cómo lo haría? Sí, por favor, auxílieme. En Google Académico, bueno, en las anteriores materias que ha dado usted, ¿no? Eh, pues lo ponía en Google Académico, la palabra crecimiento, en la que relacione con el tema que estás realizando, con el título, Fabuloso. y contrastar, ¿no? Mediante los resultados que obtengamos nosotros, parte de Stata con el referente teórico que vamos a encontrar, ¿no? Me parece fabuloso. Entonces, me estoy yendo al Google Académico, ¿ya? Me estoy yendo al Google Scholar. Jorge me decía algo más. A ver, leeré lo que me dice Jorge. Perdón. Google Académico me dice, Giovanni dice eso, ¿no? Jorge me dice, ahí hay una opción para citar los referentes. Sí, por supuesto. Lo vamos a ver eso también, ¿ya? Entonces, solamente para el ejemplo. Pensemos que pongo crecimiento económico en Bolivia y aparecido ahí. Y tengo ahí el documento, uno que lo hemos leído, creo, en otra, no sé si en esta materia o en otra materia, el documento de Alejandro Mercado, Jorge Leitón y Marcelo Chacón, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto no es tan rápido, ¿ya? Lo estoy mostrando aquí rápido solamente porque, bueno, pues no me voy a leer todo el PDF durante la hora, ¿no es cierto? Ya hemos leído bastante PDFs, pero ustedes tienen que darse el tiempito para hacer esta lectura. Entonces, sé que tengo un PDF, lo abro, lo descargo, leo el documento, de hecho incluso el referente podría extraerlo del resumen, ¿no es cierto? El resumen que principalmente me dice, perdón, esto lo voy a ampliar un poquito más para que se lea, ¿ya? El resumen me está dando cuenta de, para el economía no es un comportamiento tendencial dominante al ciclo, por lo que la descripción ayuda al crecimiento. Esto me gusta, ya solamente lo voy a usar como ejemplo. Ay, no se puede, es que es su imagen. Ya, pero vamos a hacer paráfrasis, ¿ya? Respecto a lo que está relacionado. A ver. Según, y aquí refiero, ¿no? ¿Cómo relacionaría? Pero esto quisiera ya mostrarles cómo se hace en el látex. A ver. Es que no quiero hacerlo manual, quisiera hacerlo ya en látex. ¿Cómo les muestro esto? ¿Cómo les muestro mejor? A ver, les mostraré nomás, ¿ya? Lo voy a tratar de ser lento y me dicen si los estoy perdiendo demasiado. Este es el documento de referencia, ¿ya? Entonces, por ahora, solamente preliminarmente voy a citar diciendo, no sé, Mercado et al. Indican que el crecimiento económico en Bolivia, perdón, tiene un comportamiento, Bolivia tiene un comportamiento tendencial dominante respecto al ciclo. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo relaciono el referente para que sea parte de mi texto? Si ven acá en citar, ahí tengo el APA, ¿no es cierto? Entonces, debería llevar el documento de mercado. Si esto lo estaría haciendo en un Word, ¿no es cierto? Y lo pongo como que al final de todo, ¿no es cierto? Referentes. Y ahí debería tener el documento que estoy enlazando, ¿no es cierto?
Sin embargo, para nuestros propósitos, como esto lo voy a hacer en LaTeX, tengo aquí el BibTeX, ¿no es cierto? Y el BibTeX me está dando la referencia, ya el código fuente de esa referencia, ¿no es cierto? Y me está dando incluso su referenciador. Entonces, ese referenciador ya debería llevarlo a un BibTeX. Lo voy a copiar aquí preliminarmente. ¿Saben cómo referenciarlo en el Overleaf, el BibTeX? ¿Les he mostrado esto antes? Si no lo he hecho, me lo dicen, por favor. ¿Sí? ¿No? No, tampoco, doctor. No ¿Nunca? llegamos a esa parte. Ya, entonces, por favor, me estoy abriendo un Overleaf. Todos están familiarizados con el Overleaf, ¿no es cierto? Tampoco eso. Me lo dice, me lo sincera, por favor, con la mayor confianza, porque si no estoy hablando al vacío. El Overleaf, que es donde van a trabajar ustedes. A ver, voy a poner de cero ya lo que estamos haciendo para que se entienda más o menos por dónde vamos y sobre esto vamos a continuar. El Overleaf, que si gustan utilizan este, si gustan utilizan el MikTeX, utilizan el TextMaker, hay miles, ¿no? Entonces realmente ahí no voy a estar en el detalle. Me voy a entrar al Overleaf en línea solamente para el ejemplo. ¿Ya? Y en el Overleaf en línea, ustedes se abren su cuenta, ¿no es cierto? Yo estoy utilizando la cuenta que utilizo, pues simplemente lo voy a hacer esto con cierta rapidez. Ya está. Ya les decía, esto es, si gustan, utilizan un template, si gustan, hacen su documento de cero. En este caso lo estoy haciendo como proyecto vacío, ¿ya? Y le voy a llamar ejemplo monetaria, noviembre 2022. Ya muy largo ese nombre, pero ya no importa. Crear. ¿Se está viendo lo que le estoy mostrando? Sí, licenciada. Sí. Excelente, ¿ya? Entonces, pensemos que en este ejemplo voy trayendo mis componentes ya desarrollados, ¿no? ¿Cuáles son mis componentes desarrollados? ¿Cuál es mi título? Aquí está mi título, ¿no? Entonces lo leo. Ahí está mi título. Resulta que el autor, ya le pongo mi nombre, ¿no? Ya, aquí está noviembre, eso no está. Pondremos nomás. ¿Cuándo van a presentar esto? Hemos dicho ¿cuándo hemos quedado? El 30, ¿no? 30 de noviembre de 2022. Ya. Begin document, ahí debería poner el abstract, digamos. Ahorita vamos a poner el abstract. Hagamos un begin abstract. Y luego pongo un end abstract. Voy a meter mi abstract. Y begin document. Perdón, esto está mal. Esto debería ir después del make title. Make title. Y aquí viene el begin abstract. Secciones. Nuestras secciones son intro. Resultados. Discusión y conclusiones. Ya. Pregunta y para que esto se entienda. ¿Debería ser otra sección que diga referentes bibliográficos?
No, licenciado. No, se genera automáticamente, ¿no es cierto? Justamente esa es la razón de por qué poner este código fuente. A ver, primeramente compilaremos esto para que se vea, ya para lo que están viendo por primera vez. Ahí está el documento, ahí están las partes, y ahí debería entrar el abstract. Igual tengo que hacer un cambio ese abstract está en inglés, ¿no es cierto? Tengo que ponerle resumen, ¿no es cierto? Ya les voy a mostrar cómo se hace eso y de hecho les he pasado un manual. Pero esos elementos ya los he desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, de acá, digamos, aquí está mi resumen, que todavía tiene partes faltantes. Entonces va a generar ahí como que errores. Ya, voy a quitar esas cositas que están con puntos suspensivos, ¿ya? O si no, le pondré los puntos suspensivos, pero en lenguaje LaTeX. L-dots. Digamos, y ahí voy a poner el L-dots. Ya. Y a ver, compilo. Y esto ya se está armando, ¿no? Ya. Y debería generarme, voy a generar un nuevo documento que le voy a llamar bibliografía, pero que sea .bib, no .text, que sea .bib. Y digo crear. Entonces, en este biblio, que está en blanco ahora, cargo mi referente. Aquí está mi referente. Y ahí pongo mi referente. Y en el documento central, jalo pues ese referente, ¿no es cierto? A eso se refiere con hipertextualidad. ¿Ya recuerdan esto que les estoy mostrando? ¿Saben cómo se hace? ¿O los estoy perdiendo? Licenciado, la siguiente clase va a continuar con la explicación, tal vez un poco más detallada. Con mucho gusto, claro que sí. Es decir, esto tiene que quedar comprensible para ustedes. Yo ya sé cómo hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, debería quedar comprensible para ustedes. No he mostrado el referente teórico, sino estoy consultándolo si saben cómo hacerlo. Estamos ya 9 en punto, ¿no es cierto? Entonces puedo continuar desde esto, mostrando ya cómo se jala. Es decir, pongo ahí, debería debería citar, ¿no es cierto? Digo, dentro de lo que estoy escribiendo, debe ser el site, y pongo ahí el referente teórico. Saco el site de acá, el site está acá. Ese es su marca, ¿no es cierto? Entonces, genero, no sé, la parte final, digamos, llamo al bibtext y de ahí debería jalar, debería hipervincular al documento que estoy relacionando. Continuamos desde acá, la siguiente clase, ¿les parece? Por favor, doctor. Por favor. Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿qué debería ocurrir en el PDF? En el PDF debería hacer un clic y deberíamos tener el llamado entre el referente y el documento, ¿no es cierto? Y el documento, por supuesto, si lo llamo de esa forma, debería estar en el Google Scholar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la certeza de que he hecho una referencia no sueltita, no copiadita, ¿no? Sino es una referencia que viene de fuente directa. Por supuesto que idealmente debería lograr una conexión más. No sé si esto lo saben, me lo sinceran, por favor, y si gustan que lo veamos. ¿Conocen este software? ¿Conocen el Mendeley? ¿Han escuchado hablar del Mendeley? ¿Saben lo que es el Mendeley? ¿Conocen el Mendeley? No, No, licenciado. doctor. Deberían ser sus referencias mediante el Mendeley. Voy a entrarme acá. Por favor, si pueden abrirse una cuenta del Mendeley para el miércoles, continuamos con esto y yo les muestro mejor cómo se hace todo esto, ¿cierto? Entonces, se dice que aquí en el Mendeley es como el Facebook de los investigadores. Entonces, yo me genero mi librería. Y lo interesante de mi librería es que tengo la metadata, ¿no es cierto? Tengo las fichas bibliográficas y puedo incluso analizar el documento a partir del software.
puedo, no sé, hacer highlights y de los highlights voy jalando las partes que yo requiero para frasear para mi documento. Entonces, todo debería estar hipervinculado. A eso se refiere con hipertextualidad. Documento, mi documento, mis referentes y mis datos, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma conecto absolutamente todo y eso es el cómo se va de sentidos máximos a sentidos mínimos en una investigación de corte científico, ¿cierto? Entonces, yo tengo el documento, lo veo, digamos, donde requiero verlo. Aquí tengo su ficha y debería tener el documento, debería poder abrir el documento y transitar en el mismo, ¿no es cierto? Y generar el BibTeX que jale de acá. De aquí debería jalar el BibTeX, ¿no es cierto? Entonces, si tengo allí, digamos, los BibTeX, ahí deberían estar todos mis BibTeX y el overleaf jalar de acá los BibTeX. Eso debería ser idealmente lo que deberíamos hacer. Si gustan, lo vemos esto el día miércoles con mayor detenimiento. Les muestro cómo se hace. Pero les garantizo, si ponen en el YouTube, hay los 1001 tutoriales para hacer esto. Y lo curioso es que, ¿por qué la UMSA no hace esto? ¿No? ¿Por qué el mundo hace esto y por qué nosotros en la UMSA no lo hacemos? ¿Cierto? Deberíamos estar bailando a misma consonancia de lo que hace el mundo, ¿no es cierto? Lamentablemente estamos como que trabajos prácticos en Word, ¿no es cierto? No, pues, si hay esta instrumentación para hacerla, debería hacerse, estamos en academia, ¿no es cierto? Entonces debería tomarse aplicaciones académicas, pero bueno, pues empecemos con nosotros, ¿sí? Continuamos el miércoles. Sobre esto que les estoy mostrando, ¿les parece que esta es la Sí, forma de licenciado. mostrar un ejemplo para ver lo que ustedes tienen que hacer? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, por favor, no lo hagan dormir el ejemplo. Hemos hecho poquitito hoy día, pero mi sugerencia es, les voy a compartir el video. Dense una media horita mañana y avancen con su trabajo siguiendo los mismos pasos. Emulen lo mismo que estoy haciendo. Emulen los mismos pasos y vayan desarrollando su documento, ¿no es cierto? Entonces, es como si lo estuviéramos haciendo juntos. ¿Ya? Entonces, todos los pasos, los resultados, hasta las conclusiones, la redacción, las discusiones, las conclusiones, lo vamos a hacer juntos. Y ustedes emulan para su tema de investigación. ¿Ok? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el Bien, licenciado. miércoles. Gracias. Está bien, Hasta doctor. luego, Muchas gracias. licenciado. ¿Ya? El Gracias, miércoles. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Un gusto grande. Muchas gracias, licenciado. Se cuida. Licenciado, una pregunta. Sí, por favor. En base, bueno, a lo que usted explicaba, justamente yo estoy trabajando con las mismas variables pero no, mi investigación no es en base a los agregados monetarios, sino más bien al crecimiento económico. Y licenciado, tendría que buscar más información para que mi investigación sea sobre los agregados monetarios, licenciado. No necesariamente. Es decir, lo que le entiendo, y por favor usted me corrige si estoy comprendida mal. Usted está haciendo un tema que vincule lo mismo que estoy haciendo el ejemplo de crecimiento, desempleo e inflación. Sí, licenciado. Más Está bien, excelente. No se va a parecer al mío, ¿no es cierto? Usted no va a hacer presentar lo mismo que estamos haciendo como ejemplo. Seguramente lo puede matizar desde otro punto de vista, desde, no sé, desde el mismo tema de elegir los referentes teóricos, usted va a encontrar otros referentes que no necesariamente sean coincidentes con los míos. Ahora, si puede sobre eso insertar alguna variante, sería interesante a razón de que, ya, pero está bien, digamos, si tiene el mismo tema, no me preocuparía, ¿no es cierto?, de que trabaje sobre el mismo tema, porque seguramente usted le va a dar la connotación que necesite. Lo que estamos haciendo simplemente es una ejemplificación cualquiera. Que igual, a la par de lo que estoy haciendo esto, el día miércoles voy a utilizar, no sé, verificar curva de Phillips, me estoy inventando cualquier cosa, porque igual procedimentalmente debe seguir los mismos pasos. No es que de pronto estoy queriendo limitar lo que ustedes tienen que hacer. Está ustedes, mientras tenga pertinencia con la materia, están libres de hacer cualquier investigación. No, licenciado.
A un principio usted nos dio un trabajo ¿Ya? en la cual nos dijo que elijan variables y hemos mandado en PDFs y ese dato yo escogí justamente esas 3 variables con las que estamos ¿Ya? trabajando hoy. ¿Ya? Y yo le decía al licenciado que mi investigación no es en base a los agregados monetarios sobre la curva de Phillips, los M1, M2, M1', licenciado, sino ¿Ya? más bien es sobre la inflación, ¿no? El crecimiento económico no habla sobre los agregados monetarios, eso le decía el licenciado. Ok, entiendo. ¿Lo puedo cambiar o Si gusta estaría bien? cambiarlo, cámbielo. Si gusta seguir con el mismo tema, no hay ningún problema. Ah, ya, está bien, licenciado, gracias. ¿Sí? Nos vemos el miércoles entonces. Gracias.